¿Fue la iglesia católica o no fue la iglesia católica? No. Pero la Biblia habla de una iglesia, ¿cierto? No. No lo dice la Biblia. A Jesús de Nazaret lo crucificaron los judíos, los israelitas. Ellos, al ver a Jesús enseñando en el templo, vea. Pero la iglesia participó también, Jorge, ¿no? No sé. Yo le explico. El templo de Jerusalén fue construido por Salomón, habiéndole dejado el rey David los planos de la arquitectura que tenía que tener el templo, lo construyó Salomón. En ese templo se realizaron fiestas espectacularmente espirituales. La última fue la Pascua de Josías, la cual fue una tremenda bendición. Pero cuando vino Juan el Bautista, ese templo había sido convertido en una cueva de ladrones. Es decir, una cueva, según la etimología, es un lugar donde se ocultan animales que representan peligro para los seres humanos y para otros animales. Una cueva es como un escondite. La palabra cueva no es aplicable al templo de Salomón, jamás, pero la convirtieron en una cueva. Dice, vosotros habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Ahora, ¿cuáles eran los ladrones que estaban en esa cueva? En el templo habían dos hombres que se llamaban Anás y Caifás. Eran los dos sumos sacerdotes de ese templo. Ellos habían convertido el templo en una cueva donde ellos se escondían y eran ladrones, dice la Biblia. Anás y Caifás eran ladrones porque le robaban al pueblo los diezmos. Es decir, al templo los judíos llevaban diezmos, ofrendas, primicias, y ellos se los robaban porque no era lícito para ellos recibir los diezmos, porque no eran sacerdotes consagrados en santidad. ¿Por qué? Porque Cristo en el capítulo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, generación de víboras, serpientes, hipócritas. Jesús le dijo a los sacerdotes del templo: hipócritas, generación de víboras y serpientes. ¿Por qué? Porque él sabía que Anás y Caifás no ejercían el Dios. Ustedes ponen cargas que ni ustedes llevan. Buscan hacer un proselito, o sea, ganarse un alma, y después de que lo tienen ganado, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Ustedes cuelan el mosquito y tragan el camello. Ustedes son paredes blanqueadas. Eran ladrones ellos. Jorge, entonces lo que vemos... Entonces vemos que ellos ven llegar a una persona humilde así, y se para y les dice: uno mayor que el templo está aquí, hablando de él. No condenen a los inocentes el día de reposo. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó ni yo te condeno. El que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Al ciego reciba la vista, a la mujer encorvada enderécese, a la niña talita cumi, al hijo de la viuda de Naín resucite, a Lázaro de 4 días hágale, al que se postró leproso lo limpió, luego a los 10, luego a la samaritana, luego a la sirofenicia y a la de flujo de sangre. Por los hechos de Jesús, Anás y Caifás planearon un complot contra él y empezaron a murmurar en todo el pueblo. Pero Caifás no era de la iglesia. Caifás era de la iglesia, era sacerdote levita, pero descarriado hasta el colmo, con el otro socio. Eran 2 sacerdotes en el templo. Pero entonces, ¿a quién se le llamaba sacerdote en ese tiempo? A los fariseos. ¿A los fariseos? Sí. Esos 2 hombres eran los sacerdotes del templo, pero no santos. Es decir, tenían el poder del templo y habían convertido ese lugar en una cueva de ladrones porque se robaban el diezmo siendo impuros. Es decir,
le hacían creer al pueblo que ellos eran santos y consagrados, y Jesús los descubre delante de todo el mundo. Entonces los sacerdotes dicen, ¿cómo así? Nosotros somos las plumas de aquí de Jerusalén, y usted, el hijo del carpintero, viene a tratarnos de hipócritas. Espere, ya lo que le vamos a hacer. Judas, venga, le vamos a dar 30 piezas de plata si usted nos entrega al maestro. Sí, listo. Vea, al que yo besare, ese es. Jesús en la última cena les dijo, no, se le llamo yo a vosotros 12 y uno es diablo. Judas, lo que vaya a hacer, hágalo rápido. Y cuando lo besó, Jesús le dijo, con un beso traicionas al Hijo del Hombre, y lo entregó. Póngale cuidado. Lo llevan al templo. Pero estamos hablando otra vez de templo. Estamos hablando del templo de Jerusalén. Ahorita hablamos de la iglesia católica, que es la que usted dice que crucificó a Cristo. Lo llevan al templo, se lo entregan a Anás y Caifás. Anás y Caifás lo encierran en un subterráneo en el templo. Al frío, al hambre y a la intemperie lo dejan allá. Ellos salen del templo y se van al pretorio, donde está el gobernador de Judea, Poncio Pilato. Llegan donde Poncio Pilato y le dicen, vea Poncio, nosotros pagamos el impuesto aquí al gobernador y tenemos todo en orden y somos la mafia espiritual, pero tenemos un enemigo, un personaje que no hace sino levantarse contra nuestro bolsillo y nos está tumbando toda la vuelta, y no así no tratarnos de hipócrita. Entonces háganos un favor, hermano, yuca con él, mátelo, hermano, mátalo. Entonces Pilato manda a traer a Jesús y le dice, ¿quién eres tú? Y le dice, el Hijo de Dios. ¿No sabes que tengo poder de hacerlo, hermano? Porque les tocó el bolsillo, que es lo que yo hago con los diezmos de hoy. A eso lo mataron por lo mismo que yo hago contra los diezmos de Anás y Caifás. Y eso es lo que viene hoy. Anás y Caifás por ahí, cuevas de ladrones. Entonces Pilato les dijo, vea, yo no lo voy a soltar, pero cada año hay que soltar un preso. Aquí hay dos. Está Jesús de Nazaret y está Barrabás, a quien quiere que lo suelte. Y estos sinvergüenzas, hermanos, pidieron que soltaran a Barrabás. Suelte a Barrabás, suelte a Barrabás, suelte a Barrabás. Y Pilato se lavó las manos, soltó al homicida y condenó a muerte a Jesús. Pilato no lo mandó a matar, siendo gobernador de Judá y no era de la iglesia apostólica romana. Lo crucificaron a Anás, Caifás y el pueblo de los judíos. Ahí no estaba la iglesia católica. Jorge, ¿qué iglesia había en ese tiempo entonces? Ahí la iglesia era Mateo, Jacobo, Felipe, Bartolomé, Simón el Celote, Tomás, Andrés, Juan y Felipe. Los 11 apóstoles que quedaban vivos. Esos eran la iglesia. Esos 11, después de la crucifixión, se reúnen y lo ven aparecerse, y él se aparece a 500 hermanos, y luego en el aposento alto en Pentecostés hay 120 cristianos y está la madre. Esa era la iglesia, 120, 70 de Lucas 10 y los 12 apóstoles. Luego el apóstol Pedro en Hechos 2 bautiza 3000 y luego 5000. Y luego Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodicea, Filadelfia, Sardis y Éfeso. Y luego Galacia, Tesalónica, Filipos, Galacia y Asia, Jerusalén, Judea y Samaria hasta lo último de la tierra y Medellín. La iglesia somos nosotros. La iglesia católica apostólica romana por ningún lado existía. Nació en el 325 después de Cristo, en el concilio de Nicea, cuando Constantino y... Ahí nació la iglesia católica. Claro. En el concilio de Nicea. Sí, la iglesia católica, por la fe, eran los mismos apóstoles.
Es decir, no católica apostólica romana, sino católica en el sentido de la fe. Porque cuando hablamos de catolicismo real, estamos hablando del Padre, del Hijo y del